Bien, tenga muy buenas a todos los alumnos y alumnas del segundo bachillerato de informática del Instituto Lorenzo Cervantes. Les saludo a su profesor, licenciado Jason Orellana. Siempre quiero saludarles, bendecirles y decirles que en estos momentos de esta situación de este virus, de esta enfermedad del COVID-19, que siempre tomemos las medidas de prevención, utilizar la mascarilla, utilizar el gel de mano, el lavado por más de 20 segundos de la mano con agua y jabón, así como algunas medidas de sanitización en nuestras casas al momento de salir, sea compras, alguna situación. Eh, para mí es un placer estar aquí con ustedes y vamos a entrar en la temática ya de programación uno. Hemos ido avanzando en los temas de los tipos de datos, operaciones, ¿verdad? Eh, Operaciones aritméticas, operaciones relacionales y operaciones lógicas. Y hemos hecho operaciones con todo lo hasta el quinto grado de, de las expresiones algebraicas que hemos estado trabajando en tareas anteriores, orientadas obviamente a programación. En este caso vamos a ver el siguiente tema. Hoy vamos a ver lo que son algoritmos, diagramas de flujo, variables y constantes. Para ello voy a comenzar explicando sobre lo que es una variable, ¿verdad? Estos son conceptos y tics importantes, características importantes que debemos de conocer, eh, elementos importantes que debemos de conocer para poder desarrollar lo que es ya un poco de algoritmo utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces vamos a definir lo que es una variable. Una variable es un espacio reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato soportado por el lenguaje de programación. En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de lenguaje de programación, sino que vamos a hacer algún tipo de, vamos a trabajar con pseudocódigo, con algoritmos y diagrama de flujo, ¿verdad? Que el algoritmo lo podemos representar a través de pseudocódigo y a través de diagrama de flujo, lo que decimos gráficos y no gráficos. Y para ello entonces es importante conocer lo que es una variable, que es un espacio en la memoria reservado, ¿verdad? Para darle un determinado valor de un tipo de datos que soporte. Ok, ya hemos visto los tipos de datos anteriormente, los tipos de operaciones, ¿sí? Hoy vamos a hacer algunos enlaces de los tipos de datos y tipos de variables para que vayamos comprendiendo de que hay una relación. Entonces, les decía, por ejemplo, yo puedo decir que todo este rectángulo grande es mi memoria, pero una variable, este cuadro pequeño, es un espacio pequeño de toda esta memoria donde yo reservo un espacio, ¿verdad? Con un nombre. Yo puedo decir que este cuadro se llame, por ejemplo, eh, silla o impuesto o caja o pago o producto, y a este espacio le doy un valor. En este caso le doy un valor de 5%. Entonces esa es una variable, es un espacio en nuestra memoria. Y aquí miramos que tengo otro espacio también, miren, reservado de toda esta memoria de este rectángulo. Tengo ya otra variable reservada, nada más que este era de tipo entero y este es de tipo decimal. Que si ya nos vamos a un lenguaje de programación, vamos a decir que este es de tipo entero y este es de tipo decimal. Y cuando conocemos lenguajes de programación, nos podemos identificar con algunas palabras reservadas ahí. En este caso que vamos a hacer algoritmos en papel, solo vamos a ir conociendo que la variable puede ser de diferente tipo y que es un espacio reservado en
la memoria de nuestro computador. Y tenemos algunas características aquí de lo que es una variable. Cada variable, dice, tiene un único nombre, el cual no puede ser cambiado, ¿sí? Es decir, si yo le asigno, por ejemplo, caja aquí a este valor número 5, ese es el nombre de la variable. O cuadrado, yo le puedo decir que esta variable se llama cuadrado y que le asigné un valor 5, ¿sí? Y mientras yo no decida cambiarlo, no va a cambiar, porque ya le asigné un valor. Dos o más variables pueden tener el mismo contenido, o sea, el mismo valor, pero no el mismo nombre. Es decir, si este le coloqué cuadrado, a este que está en el valor de 3.5, le puedo colocar caja, o le puedo colocar precio, o pago, o salario, ¿sí? Dependiendo si lo estamos orientando a lo que son algunos cálculos matemáticos. El nombre de una variable comenzará siempre por una letra. Siempre identificamos el nombre de una variable con una letra. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Y de repente que son cosas que las vamos a ir viendo en un lenguaje de programación cuando utilicemos un programa para desarrollar algoritmos de programación. Pero, ahorita no vamos a ver estos ámbitos, pero ya es necesario que ustedes los vayan conociendo, porque en papel también los vamos a ir conociendo un poco. Y vamos a decir entonces que el ámbito de una variable es local y global. Local cuando está dentro de un bloque o de una estructura pequeña dentro del algoritmo o del pseudocódigo que estamos trabajando. Dentro de una estructura es local. Y cuando es global es cuando se está dentro de todo, la variable tiene valor en todo el programa, todo el desarrollo, ¿verdad? La ejecución de la estructura del programa. Y entonces los dos ámbitos de una variable es local y global. Entonces, como hemos estado viendo lo que son los tipos de datos con los operadores aritméticos, que son la suma, resta, multiplicación, división, módulo, los relacionales, que son mayor que, menor que, igual que, y los lógicos no, en, or, ¿verdad? Que en, ya sabemos que lo hemos visto como i, or, o, ¿verdad? Que nos da un valor falso o verdadero dependiendo el conector que utilicemos. Y las reglas que hemos visto en algunos, cuando trabajamos las tablas de verdad. Y hemos hecho operaciones con todos los tipos de datos, aritméticos, relacionales y lógicos, ¿verdad? Utilizando todos los tipos de operadores ya hemos resuelto algunos cálculos que son las últimas tareas que dejé. Entonces ahora vamos a relacionar estos tipos de datos para ver que para definir variables también debemos de conocer que las variables y las constantes son dos elementos que están dentro de los identificadores. ¿Y qué es un identificador? ¿O qué es un identificador? Representan, ¿verdad?, los datos de un programa, variables y constantes, ¿no? Un identificador es representar los datos en un programa, ¿verdad?, de variables y constantes. ¿Cuáles son los tipos de variables entonces? Por su contenido tenemos los numéricos. Por ejemplo, si yo creo una variable que se llama impuesto y a este impuesto le doy igual el valor de 0.15, yo puedo decir que esta es una variable por su contenido numérico, ¿ok? Por su contenido numérico, y que además de eso es decimal, ¿sí? Porque tiene punto decimal, ¿ok? También tenemos los lógicos, que nos da un valor verdadero o falso, ¿verdad? Cuando digo sí o no. Si el impuesto es igual a 0.15 en Honduras, por ejemplo, sabemos que todo lo que pagamos aquí en Honduras va con un impuesto del 15%. Entonces, para hacer este cálculo
la igualdad sería 0.15%, entonces yo puedo decir, si esto es verdad, entonces para mí es verdadero, ¿no? Cuando utilizamos por su contenido variables lógicas, puede ser verdadero o falso. Y también tenemos lo que son alfanuméricos, que es cuando hablamos de letra o apellido, ¿verdad? Una A, ¿verdad? Puede ser una variable que en su valor, por su contenido, puede tener un apellido, un nombre, una dirección de correo electrónico, una dirección de donde viven, ¿verdad? Bueno, con tal que sea caracteres alfanuméricos, ¿verdad? Entonces las variables pueden ser numéricas, lógicas y alfanuméricas. También por su uso, las variables pueden ser de trabajo, contadores y acumuladores. De trabajo porque las realizaríamos en la estructura durante el proceso, las necesitamos en el proceso de resolver el problema del algoritmo o del pseudocódigo, o si lo hacemos en un diagrama de flujo también. O contadores que nos ayudan dicho como es la palabra, nos ayuda a llevar ir contando, ¿verdad? Ir acumulando, o acumuladores, un dato o una información. Bien, entonces como ya definimos lo que es una variable, ahora voy a definir lo que es una constante. Puedo decir entonces, es un dato cuyo valor no puede cambiar. A diferencia de la variable que su valor puede cambiar, la constante no. Y como su palabra lo dice, es constante, se mantiene. ¿Sí? Es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Recibe un valor en el momento de la compilación, ¿sí? Y este permanece inalterado durante todo el programa, ¿sí? Cuando ya le asignamos un valor, y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos pi, el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? Que lo han utilizado ustedes en lo que es matemáticas, es 3.1415. Este valor no cambia, ¿sí? Entonces a eso nosotros le llamamos una constante. Entonces también podemos decir partes fundamentales en la vida de una variable. Podemos decir que la variable, para utilizarla en un programa o un algoritmo, en este caso vamos a empezar a trabajar en lo que es pseudocódigo y luego diagrama de flujo. Puedo decir que una variable primero se declara, luego se inicia y luego se utiliza. Utilización. ¿Cuándo se declara? Por ejemplo, yo digo que mi pago es de 4.500 lempiras. Pero primero tengo que declarar la variable, ¿sí? Voy a decir que esta variable le voy a llamar pago, y que pago es igual a 4.500 lempiras. Entonces, cuando ya le asigno que pago es igual a 4.500 lempiras, entonces ya ya hay una iniciación, ya estoy inicializando la variable. ¿Y por qué es una variable? Porque posiblemente el día de mañana yo gane menos o gane más. Y la utilización es cuando ya la ejecutamos durante la estructura del programa. Estamos haciendo algún cálculo o la estamos utilizando, ¿verdad? Como su palabra lo dice. Muy bien. Entonces, como ya conocimos lo que son variables, lo que son constantes, los tipos de variables por su contenido y por su trabajo, y una constante que su valor no cambia durante toda la ejecución del programa. Entonces ahora vamos a hablar de las técnicas para la formación de algoritmos. Y en este caso tenemos 3 técnicas. Una de las primeras técnicas es el diagrama de flujo, ¿verdad? Que utilizamos algunos símbolos. El pseudocódigo, que son palabras que utilizamos para resolver el problema que nos hemos planteado.
Y los diagramas estructurados, que son cajas de textos que van estructurando la resolución del problema. Bien, entonces, como lo que estamos viendo es que es un pseudocódigo, ¿verdad? Podemos que es lo que vamos a trabajar, y estamos viendo que un algoritmo lo podemos ejecutar a través de la técnica de pseudocódigo o diagrama de flujo. Vamos a definir entonces lo que es un algoritmo. Es un conjunto de instrucciones programadas para resolver una tarea específica, ¿sí? Es decir, debemos de resolver poco a poco, con datos, con la información que nos plantea el problema, con un conjunto de instrucciones, y resolviendo, ¿verdad?, la tarea específica que nos vamos a proponer. Y dice también, es un método para resolver un problema cualquiera. Eso es básicamente un algoritmo. Es un conjunto de instrucciones programadas para resolver la tarea específica, y es un método para resolver problemas. Ahora bien, ¿qué características tiene los algoritmos? Bueno, un algoritmo es preciso porque con la menor cantidad de instrucciones o de declaraciones que hagamos, de código de pseudocódigo que coloquemos, debe resolver el problema. Debe ser definido porque declaramos cada uno de los datos que necesitamos para resolver el problema, y debe tener algún tipo de afinamiento, de colocar lo que en verdad y desechar lo que no necesitamos al momento, porque un pseudocódigo lo podemos trabajar y cada vez que miramos las cosas podemos ir quitándole o poniéndole de manera de que sea también finito, ¿verdad? Que sea finito, que con la menor cantidad de líneas de código y con la menor estructura posible resuelve el problema de manera eficiente, precisa, ¿verdad?, y definido. Entonces tenemos estas tres características: preciso, definido y finito. Ahora bien, un algoritmo lo podemos resolver con estos tres pasos. De repente en estas alturas no vamos a ver todos los pasos, pero sí ya vamos a ir entrando en materia para que ustedes ya vayan conociendo y se hagan una idea global de hacia dónde vamos, ¿verdad? Y vamos a decir que un algoritmo se realiza con los siguientes pasos. Primero se diseña. El diseño es a través de diagrama de flujo o pseudocódigo, y luego este pseudocódigo se traslada a un lenguaje de programación, y es donde nosotros empezamos a expresarlo, ¿sí? El segundo paso se llama expresar, y una vez que tenemos el lenguaje de programación, empezamos a lo que es la ejecución, a ejecutar y validar, ¿sí? Ejecución y validar, y ahí vamos viendo si el programa en verdad funciona. Muy bien. Bien, como ya hemos conocido lo que hablamos anteriormente, lo que son variables, constantes, algoritmos, y a través de las técnicas que utilizamos, que son pseudocódigo y diagrama de flujo, vamos a plantearnos entonces este pequeño problema que tenemos para hacer nuestro pseudocódigo y nuestro diagrama de flujo, para que ustedes ya próximamente les voy a dejar un primer ejercicio para ver si me lo logran realizar. Ahora bien, dice el problema: calcular el salario, ¿verdad?, bruto y el salario neto de un trabajador por horas, conociendo el nombre de horas trabajadas, impuestos a pagar, salario neto. Ok, y tenemos varios datos entonces. Tenemos lo que es el salario del trabajador, que se va a ser calculado por las horas que él trabaja. Dice, conociendo el nombre, el número de horas trabajadas, dice, el impuesto a pagar y el salario neto. Y tenemos aquí un dato que dice que impuesto, ya nos da el valor, es igual al 5%. Entonces podemos decir que a este dato
yo de ya de entrada yo puedo decir que voy a declarar una constante, y es aquí donde entra el tema de las constantes y las variables, que le voy a llamar que una constante que impuesto es igual a 5%. ¿Y cómo lo voy a declarar? Para esto hemos tenido algunas comprensiones matemáticas anteriormente, que cuando quiero calcular el 5% lo voy a calcular con 0.05 a nivel decimal, ¿verdad? Haciendo una multiplicación. Pero bien, para resolver este problema, primero yo saco los datos. Y puedo ver en la siguiente pantalla, en la siguiente imagen, que mis datos son las variables, nombre, debemos saber el nombre del empleado, el precio de la hora, es un dato que no lo teníamos, pero para calcular el sueldo bruto y el sueldo neto, debo saber cuál es el precio que le van a qué valor, cuál va a ser el pago en lempiras o en dólares, de cómo le van a pagar su hora de trabajo. Las horas que él va a trabajar, ¿verdad? Que las pudimos llamar también horas de trabajo, ¿verdad? Yo la declaré esta variable, solo horas, y a este precio de hora es el pago por hora, ¿sí? Pago por hora. También le pude haber colocado pago por hora, en este caso lo escribí precio hora y las horas que trabajó, y tenemos una constante que es igual impuesto al 5% y que lo voy a definir con igualdad de 0.05%, porque matemáticamente así puedo sacar el impuesto de un número entero completo, ¿ok? Y que vamos a utilizar un cálculo matemático. Ahora bien, entonces, como para resolver este problema yo debo utilizar un pseudocódigo, ¿verdad? Que es un algoritmo no gráfico, ¿verdad? Es un algoritmo no gráfico, o sea que utilizamos palabras para poder resolver el problema. Y digo, bueno, ¿qué es lo que necesito leer primero? Necesito leer el nombre del empleado, o que se muestre el nombre del empleado, y declaré una variable que se llama nombre, ¿ok? Luego necesito leer el precio de la hora para poder calcular las horas de trabajo, el pago bruto, ¿sí? Y declaré otra variable global que se llama hora. Entonces, aquí donde dice leer, vamos a identificar que son mis variables globales y que son las que son la información que yo necesito para poder hacer los cálculos, ¿sí? Y entonces a esta le vamos a llamar variables globales, ¿sí? Bien, también más allá vamos a ir aclarando algunas otras situaciones. Ahorita no quiero saturarlos de mucha información porque queremos resolver el problema lo más práctico posible para que ustedes vayan entrando ya en este mundo de la programación. Y tenemos lo que es calcular. Ya aquí en esta etapa hacemos el cálculo, ¿sí? Hacemos el cálculo, que prácticamente aquí estoy mostrándoles como un pseudocódigo estructurado, digámoslo así, porque lo hice con algunas cajitas, miren, bien bonito. Y el sueldo bruto es una variable, aquí donde tengo sueldo bruto, es una variable local, porque no la declaré y no necesité información en la parte superior donde dice leer. Entonces aquí donde dice calcular, utilicé para saber el salario bruto, qué es lo que tengo que multiplicar. Bien, bueno, si a usted le dicen que usted va a trabajar 8 horas en el día y que cada hora, el precio de la hora va a ser 120 lempiras o 100 lempiras, entonces usted lo que va a multiplicar para saber salario bruto es horas por precio de la hora. Y es aquí donde nosotros vamos a sacando la lógica, haciendo lógica, ¿sí? La lógica de cómo vamos a ir resolviendo los problemas en programación. Este es un problema que estamos resolviendo. Y entonces, como ya tengo el salario bruto, porque ya sé, digamos que Juan trabajó 10 horas, y que cada hora se la pagaron unas 120 lempiras, pues son 1200 lempiras, ¿sí? Porque multiplicó horas por el precio de la hora, y esto es el salario bruto. Y luego, pero como
Carlos o Juan tiene que pagar impuesto, entonces vamos a sacar un impuesto. Para eso yo declaré una variable local que le llamo impuesto total. Impuesto total. ¿Y de dónde va a salir el impuesto total? Bueno, del salario bruto, que ya lo calculé anteriormente, ¿verdad? Y como va en una secuencia, este es un problema, este es un algoritmo de secuencia, como ya lo declaré anteriormente y ya lo resolví, multiplicando horas por precio de hora, entonces declaro nuevamente la variable salario bruto por impuesto, y como impuesto ya lo había declarado como un dato de constante anteriormente, ¿sí? Que lo pude haber colocado aquí donde dice leer, se me fue un poquito aquí por alto, pero aquí donde dice leer, tuve que haberlo declarado el impuesto. Ok, ahora bien, entonces salario bruto por el impuesto me va a dar el impuesto total, que es una variable local. Y luego tengo lo que es calcular el salario neto, que el salario neto voy a decir que es el salario que le queda libre. Es el salario que le queda libre. Entonces para ello debo de salario guión bajo neto, que es una variable local que yo declaré, es igual, ¿verdad? O es el resultado de salario bruto menos impuesto total, que el impuesto total lo saqué de anteriormente, menos impuesto total. ¿Y qué es lo que necesito ver en pantalla yo? ¿O qué quiero yo que mi computadora, al momento que yo pase este problema a un lenguaje de programación, que en este momento yo lo estoy haciendo con pseudocódigo, qué es lo que quiero yo que me muestre? Bueno, que me muestre el nombre, que escribir, dice, que me muestre el nombre del empleado, el salario bruto, el impuesto, ¿sí? Y el salario neto, que es el salario libre. Fin del problema, ¿sí? Fin del problema. Hasta ahí yo creo que está resuelto lo que es el pseudocódigo de este problema. Bien, ahora bien, ya resolví este problema con lo que es un pseudocódigo. Ahora lo voy a resolver con lo que es un diagrama de flujo. ¿Pero qué es un diagrama de flujo? Bueno, es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Representa la resolución de un programa. Es un diagrama que utiliza símbolos estándar y que tiene pasos de algoritmo, ¿sí? Tiene pasos de algoritmo, es una representación o resolución de un programa y es una representación gráfica del proceso del algoritmo. Y para ello utilizamos varios símbolos. ¿Qué símbolos utilizamos principalmente? Hay varios, ¿verdad? Pero los que más utilizamos y ahora con la nueva forma de enseñar programación, hay unos elementos, hay unos símbolos que se han ido, digamos, dejando de utilizar porque realmente no tienen sentido, ¿verdad? Porque en los pequeños algoritmos, como estos que estamos resolviendo, debemos de conocer los elementos principales, ¿verdad? O los símbolos principales. Y tenemos este símbolo, el primero que está acá, que es como un rectángulo con los lados circulares, ¿sí? A esto le vamos a llamar un terminal, y esta terminal dice que representa el inicio y el final del diagrama de flujo, ¿sí? O del algoritmo, representa el inicio y el final, ¿verdad? Este rectángulo es aquí es donde nosotros montamos los procesos, los cálculos, ¿sí? Y a esto le llamamos representa una actividad o un proceso, o un cálculo, o la muestra de preguntas, ¿verdad? Lógicas o de relacionales, a eso le llamamos proceso. Y este que tenemos por aquí, con una inclinación de 45 grados, ¿verdad? Es la entrada y salida, o sea, la entrada de información o de datos vamos a decirlo, y la salida de datos. Y este romboide que tenemos, vamos a decir entonces, este triángulo así, es
un cuadrado colocado de una forma romboide, y vamos a decir entonces que es una condición, y este lo vamos a utilizar para realizar condiciones. Y representa, dice, una comparación o decisión. Representa una comparación o decisión, ¿verdad? Y tenemos la línea de flujo, que es esta línea o una flecha, le llamamos en otros elementos como Word, se le llama flecha. Aquí lo vamos a conocer como línea de flujo. Indica el sentido de la ejecución. Indica el sentido de la ejecución. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero es necesario que ustedes vayan conociendo algunos elementos. Por ejemplo, la forma de representación de un algoritmo son secuenciales, que es como el problema que hicimos hace poco del pseudocódigo, del problema que resolvimos. Repetitivo es cuando dices una serie de instrucciones, se repite una u otra vez hasta que cumple una cierta condición. Y selectivas, que permiten elegir alternativas. También utilizamos los ciclos, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ir detallando más adelante. Vamos nuevamente, planteo nuevamente el problema que resolví con pseudocódigo, y ahora lo voy a resolver con un diagrama de flujo. Y podemos ver aquí entonces, dice, inicio, miren, leer el nombre. En leer, aquí representa los tipos de datos, que es el nombre es una variable de tipo carácter, porque o alfanumérico, de tipo alfanumérico, porque lo que voy a colocar son letras. O sea, el nombre lo que lleva son letras, ¿verdad? Juan Pérez, por ejemplo. Las horas, lo planteo de diferente manera, las horas, y el precio de la hora, ¿sí? El precio de la hora. Precio. Entonces voy a decir entonces que el Juan Pérez le van a colocar cuántas horas trabajó y cuál es el precio de cada hora. Entonces el salario bruto es igual a horas por precio. Entonces, como ya tengo salario bruto, para sacar el impuesto solo multiplico 5% por bruto. En este caso, bruto e impuestos son variables locales que las estoy colocando para resolver este problema. Y ya impuesto ya no la coloqué como una constante, sino que la coloqué como una variable local. Y el impuesto lo estoy colocando con un porcentaje, ¿sí? Como es un diagrama de flujo, solo necesito hacer la representación de cómo resolver este problema, ¿sí? De este algoritmo. Y como ya saqué el bruto anteriormente y ya saqué el impuesto, entonces el salario neto, que es el salario libre, el salario neto será igual entonces a bruto menos impuesto. Entonces yo necesito que me muestre en pantalla, mostrar, dice, el nombre, el bruto que tenía él, el impuesto que le quitaron y el salario libre. Fin del programa. Y podemos ver aquí las únicas variables globales y las variables locales que utilizaron durante el proceso de la secuencia de este diagrama de flujo. Y si lo queremos ver de una forma ya más detallada, digamos ya haciendo valer en números, yo puedo decir entonces que este empleado se llama Arturo, que trabajó 4 horas y que $25 vale la hora, por ejemplo, o lempiras. Entonces, para sacar el salario bruto, yo multiplico las 4 horas que trabajó por los 25 lempiras que le pagan por cada hora. Y como ya tiene el bruto, entonces va a sacar el impuesto. Impuesto es igual al 5% por el bruto, ¿verdad? O igual a 100, ¿verdad? Que 4 por 25 es 100, ¿verdad? Pero en este caso debería haber colocado la misma variable, o para que se vaya comprendiendo, yo coloqué aquí que bruto ya es igual a 100. Entonces, como para saber el salario libre, a bruto tengo que quitarle impuesto.
Entonces a 100 le voy a quitar 5, que es el impuesto que me salió. Entonces voy a mostrar que Arturo gana 100 lempiras, que le quitan 5 de impuesto y que le pagan 95 lempiras. Para que se comprenda este diagrama de flujo. Para ese es este otro diagrama. ¿Ok? Bueno, muy bien, excelente por haberme tenido la atención de mirar todo este video. Es necesario que ustedes lo vuelvan a ver si necesitan aclarar alguna duda. De igual manera, ustedes pueden escribirme a mi WhatsApp o al grupo. Voy a dejar un tiempo prudencial abierto para que escriban al grupo si tienen dudas o preguntas. Saludos y éxitos, amigos del segundo bachillerato de informática del Instituto Lorenzo Cervantes. Les saluda su profesor, el licenciado Jason Orellana.